Kaixo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este podcast que inauguramos y que además le hemos puesto un nombre así, a ver qué os parece, en clave lila, para realmente un poco arañar, investigar con personas expertas, la mayoría mujeres, no nos vamos a engañar, para ir desgranando un poco, es decir, lo que hoy estamos oyendo, que además tenemos mucho bombardeo, entrar a indagar un poco más y realmente averiguar si lo que nos están contando es verdad o no. Este es el sentido de este podcast, que os esperamos encantadas de la vida y vais a ver cómo os gusta, seguro que sí. Soy Teresa Aez y este podcast se llama En clave lila porque tiene relación con el grupo de Lunes Lilas y además está grabado en un contexto que os animo a venir, que es la Casa de las Mujeres de Pamplona. Hola, Kaixo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este podcast que tenemos hoy el honor de iniciar, así que ya sabéis, perdonadnos un poco, un podcast que es En clave lila, donde pretendemos de que haya voces expertas para entender lo que estamos viviendo hoy, pero sobre todo de todo aquello que no nos están contando. Para ello queremos traer a personas que realmente nos puedan hablar de diferentes aspectos. Y digo que hoy tenemos el honor de poderlo empezar, pero además el honor de poderlo empezar con una, digamos, muy buena amiga nuestra, a la que queremos mucho, que es Mónica Ramos Toro. Yo le hago una pequeña presentación y prefiero que se presente ella, ¿no? Que ella es una doctora en antropología social y geroantropóloga feminista, y además es coordinadora técnica del grupo social UNATE. Bueno, vamos a ver, Mónica, todo esto que eres, ¿por qué? ¿Por qué eres antropóloga? ¿Por qué también te dedicas a la geroantropóloga? Y además, ¿qué es esto de UNATE? Cuéntanos algo. Pues a ver, siempre es difícil explicar por qué uno elige la carrera que elige. Pero yo ya desde muy pequeña me hacía muchas preguntas y me valía muy poco las respuestas que me daban. De esto es así porque sí, de esto sucede de manera natural, los hombres, las chicas y las chicos nos comportamos así pues porque esto es lo que tiene que ser. Y no sé por qué yo me hacía muchas preguntas y a medida que fui pues creciendo, no sé, con 12, 13, 14 años, que ya te empiezan a preguntar qué quieres estudiar, pues cayó en mis manos, por casualidad, un libro de Margaret Mead, que es considerada una de las madres de la antropología, y decía una frase: si no te encuentras a gusto contigo misma, estudia psicología; si no te encuentras a gusto o quieres cambiar la sociedad, estudia sociología; y si quieres cambiarte a ti misma y a la sociedad, estudias antropología. Entonces dije, yo creo que esto es lo que yo tengo que estudiar. Entonces empecé a mirar en cómo podía estudiar antropología. Entonces cuando yo lo hice, en el año 85, no existía como grado, no existía como licenciatura, era una especialidad que podías estudiar a través de sociología, o también la podías estudiar a través de paleoantropología o incluso antropología forense, pero a mí me interesaban las personas vivas. Entonces dije antropología por sociología. Me das envidia, ¿eh? Yo es algo que siempre pensé, me gustaría haber hecho antropología, la verdad. Pues te lo digo en serio. Sí, a mí la verdad es que me apasionó. Bueno, los primeros años eran más sociología y ciencia política, y a partir de tercero elegías la especialidad de antropología, que yo cogí esa, y psicología social. Y la verdad es que me alegré mucho de haberlo hecho porque creo que fueron unos años en los que para mí empecé a encontrar muchas de las respuestas que yo necesitaba. Y te abre muchas ventanas. La antropología te permite tener una mirada sobre lo que significa nuestra construcción como seres humanos en culturas, en sociedades, que te determinan mucho por los patrones, los roles, los estereotipos de género y de muchas cosas. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé muy pronto. En cuanto me licencié, tuve la suerte de empezar a trabajar en un centro de investigación, y además me pidieron que trabajara fundamentalmente como antropóloga, que eso ya fue como una cosa alucinante. Pero también no empecé directamente como antropóloga, empecé haciendo trabajo de campo, pasando cuestionarios de encuesta, o sea, algo cuantitativo, pero yo me tiré a la piscina y dije, sí, yo lo hago. Luego elaboré un buen informe y decidieron, bueno, que querían que yo me pudiera incorporar a ese espacio, a ese centro de investigación. Estuve allí investigando y una de las primeras cosas que hice, lo hice en una residencia. Entonces, ver la realidad de personas mayores fue como, bueno, dije, qué interesante que cada vez vamos a vivir más tiempo en sociedades longevas, y eso me pareció
muy interesante y sobre todo combinarlo con una mirada feminista que yo ya tenía. ¿Tú ya la tenías, la mirada feminista? Sí, sí. O sea, la antropología y determinadas profesoras de la universidad ya me dieron esa mirada feminista, porque es que yo creo que, por lo menos para mí, si no tienes una mirada feminista es imposible entender el mundo. No te da ninguna respuesta si tienes una mirada tan plana como no poder ver esa otra parte de la humanidad que está discriminada y que no lo está por una cuestión biológica, sino por una cuestión de construcción cultural, ¿no? Entonces, en cuanto yo empecé ya a adentrarme, estudiar temas relacionados con gerontología, con habilidades de comunicación, con trabajo en intervención con grupos, bueno, fui formándome hasta que muy pronto dije, bueno, mi ámbito de trabajo y de investigación creo que será la gerontología crítica feminista, y desde muy pronto pues eso ha sido, así que ahí estoy. Monté un centro de investigación en el año 99, que es INGES, el Instituto de Formación en Gerontología y Servicios Sociales. Estuve mucho tiempo con el instituto, todavía no lo he cerrado, es un instituto que sigo teniendo abierto, es decir, que todavía hago alguna cosita porque siempre te da miedo cerrar aquello que tú has dado vida, ¿no? Que has creado. Pero en el año 18-19 el UNATE, que entonces no existía el Grupo Social UNATE, era UNATE por una parte y luego la Fundación PEN por otra, pues UNATE, que viene de la historia de las aulas de tercera edad de los años 80. Oh, qué interesante. Esas aulas que se crearon dirigidas a personas que a partir de 50 y tantos años quisieran seguir aprendiendo y formándose, ¿no? Bueno, pues fíjate la historia que tiene, que el año que viene cumpliremos 50 años, ¿no? Entonces, bueno, pues me empezaron a llamar para dar alguna conferencia, porque empezaron a hacer jornadas sobre mujer y envejecimiento. Entonces yo fui a Santander a dar alguna conferencia en alguna de esas jornadas, también di formación al equipo de UNATE y hice alguna cosa también con la Fundación, con el Patronato Europeo de Mayores. Y en el año 2021 fui a unas jornadas de mujer y envejecimiento a Santander y, bueno, el gerente, Paco Gómez Nadal, me dijo, mira, yo creo que nos ha interesado mucho todo lo que has hecho con nosotros y nos gustaría que te pudieras venir a ser la coordinadora técnica de estas dos entidades. Entonces, bueno, para mí fue una oportunidad, fue decir, pues, y yo que soy muy poco resistente al cambio, sé que la gente lo suele ser, pero yo no lo soy, dije, bueno, esto es un tren que te pasa en la vida y que hay que cogerlo. Si la cosa no sale bien, pues me vuelvo a Madrid, porque yo, aparte de mi centro de investigación, yo también era profesora de la Complutense. Dije, bueno, pues si esto no sale bien, me vuelvo a Madrid, pero si sale bien, pues creo que es una oportunidad, no solamente para mí, sino también para el equipo, poder hacer cosas de manera conjunta, porque yo, bueno, pues no había podido hacer todo lo que hacemos ahora, que desde el año pasado se aliaron más estas dos entidades, porque están hermanadas, pero se creó un grupo social que se llama Grupo Social UNATE, que tiene a las dos. UNATE está más centrada en lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida, sobre todo a partir de los 50 años, y en la Fundación PEN se centra fundamentalmente en intervención en centros comunitarios, en medio rural, trabajando lo que es la participación en los pueblos, y como te puedes imaginar, ahí aparece de una manera muy clara cómo se puede trabajar con mujeres, porque al final son las que se implican, ¿no? Las mujeres mayores en todas estas comunidades. Entonces, bueno, de momento feliz, yo creo que estamos haciendo cosas muy, muy interesantes y hemos generado unas sinergias muy interesantes entre el equipo y yo y el equipo, ¿no? Ahora nos contarás algunas de esas cositas que yo creo que son muy interesantes. La verdad que bueno, ahora te tenemos muy cerquita, nosotras encantadas, porque nosotras te conocimos en Madrid, todavía, por una historia, ¿verdad? Nos une una persona, en fin, ha sido todo muy curioso, y la verdad que nosotras, digo nosotras porque yo soy de Lunes Lilas, y bueno, llevamos ya 6 años trabajando contigo y encantadas de la vida, así que ahora mucho más cerca. Fíjate, claro, ya nos has dicho qué es todo esto, por qué lo haces. Yo quería saber contigo, desde cuando ahora, por ejemplo, hablamos de las mujeres mayores, ¿no? Que además se está poniendo como de moda. La verdad que has abierto un melón, que el melón te va a traer también a ti mucho trabajito, ¿no? Trabajito, me refiero, con mucha intensidad. Pero que es verdad que en estos momentos ya en todos los espacios y lugares ya como se está introduciendo, ¿no? Esa perspectiva, esa mirada de género en todo el tema de las personas mayores. Un término que, por cierto, no hemos hablado del término edadismo, ¿no? ¿Qué exactamente? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el edadismo es la discriminación por edad. Es algo que ha sucedido a lo largo de la historia, no es algo nuevo. Quizá siempre ha habido una mirada estereotipada entre las generaciones, ¿no? Yo me acuerdo una vez que dije, me pidieron que preparase una pequeña ponencia sobre qué era esto de los estereotipos de edad y del edadismo, cuando todavía no se hablaba demasiado de edadismo.
Y entonces empecé a investigar, empecé a buscar cosas y vi algunas frases en vasijas de Mesopotamia, ¿no? Que ponían, pues por ejemplo, con esta generación no vamos a esta generación de jóvenes no vamos a ninguna parte. Es decir, y yo iba poniendo esas frases, ¿no? Yo no decía a nadie de qué época era, pero cuando llegábamos al cabo de 10, 15 minutos les decía, bueno, todas estas frases que os he puesto de estereotipos hacia las personas mayores, hacia la gente joven, ¿de cuándo creéis que son? Y decía todo el mundo, de ahora, esto es de ahora, ¿no? Entonces empezaba a decir, bueno, pues esto es de una vasija de Mesopotamia de tal siglo, esto es de una escritura que aparece en una pared en un templo romano, esto es de la Edad Media. Entonces todo el mundo se quedaba y digo, los estereotipos hacia la edad han existido siempre. Lo que pasa es que por primera vez en la historia vivimos en sociedades longevas. Y eso lo que quiere decir es que la mayor parte de la población, fíjate que ahora mismo el 90% de la población en los países privilegiados como el nuestro tiene la probabilidad y la posibilidad de superar los 65 años. Sí, sí. En el año 1900 era el 20%. Entonces eso es un cambio, pero no solamente superamos los 65, podemos llegar hasta la edad de 85 años, es decir, tenemos una esperanza de vida a partir de los 65 años de más de 20 y tantos años, ¿no? Entonces, ahora ya no nos podemos permitir ese desprecio hacia las personas de más edad, ni tampoco las de más edad pueden despreciar a las personas más jóvenes, porque ahora nos tocan convivir muchas generaciones, cosa que es una excepción en la historia de la humanidad. Por primera vez 4 o 5 generaciones estamos conviviendo. Entonces, yo creo que ya se está poniendo mucho más sobre la mesa qué significa esto de tener estereotipos y discriminar a las personas por edad. Nos queda mucho camino, pero yo creo que ahora se está hablando, en los medios se habla, a la gente ya le suena, y esto yo creo que está haciendo que nos cuestionemos. Por ejemplo, que la gente más joven, que es lo que yo les digo siempre, si despreciáis a los viejos y las viejas de ahora, os estáis despreciando vuestro yo del futuro. Claro, claro. Entonces, por lo tanto, no lo hagáis, porque si os miráis al espejo, os estaréis viendo algún día, porque todas vais a llegar a viejas, todos van a llegar a viejos, y por lo tanto, lo que tenemos es que entender qué significa esto de vivir en sociedades longevas. Y yo creo que el trabajo que nos queda es por conseguir que el paradigma del envejecimiento activo, que la OMS nos dijo que había que trabajarlo en el curso vital, lo hagamos. Porque lo trabajamos con personas mayores, pero no lo hacemos con gente joven. Es decir, a los adolescentes o a los jóvenes no les decimos lo que piensan que puede suponer vivir mucho tiempo. Y la vejez nos improvisa. La vejez es el producto de toda tu vida y de las decisiones que has ido tomando. Entonces hay que trabajar los factores protectores, trabajar lo que significa que vas a tener una vida larga. Entonces yo creo que eso es lo que estamos poniendo cada vez más encima de la mesa, ¿no? Que estoy completamente de acuerdo, y además casi como asignatura de introducirlo. Yo me acuerdo en tiempos que, digo, por unirlo a lo tuyo, o sea, decir, yo decía, a las mujeres nos deberían poner el futuro, porque si dejamos de trabajar, si dejamos de no sé qué va a ocurrir en nuestras vidas. Pues es lo mismo, ¿no? Pero tú lo has unido, ¿no? Y has hecho la mirada de género de este tema, que me parece, y esta idea de la gente joven, que yo creo que es... Y es verdad, no lo habíamos pensado nunca, pero son 4 generaciones ahora conviviendo, ¿no? Ahora es muy, muy normal que la gente conozca a sus abuelos durante mucho tiempo y viva con sus abuelos durante mucho tiempo, pero incluso con bisabuelas y bisabuelos, sobre todo bisabuelas. Eso nunca ha sucedido. Claro, ¿no? Y además, qué bonito, ¿no? Porque están conociendo abuelas y bisabuelas que han sido muy peleonas también, que es que yo creo que se sorprenden, ¿no? Porque de eso también quería que nos comentaras un poco, ¿no? Esta idea de que hay tan, como en todo, ¿no? De las personas mayores, y en concreto las mujeres mayores, son así, vulnerables, todas iguales, perdón. ¿De qué estamos hablando? Bueno, es que en realidad hay una cosa curiosa, ¿no? A nivel sociológico siempre decimos que las personas mayores no existen, son una construcción social. Hemos decidido que se es mayor a partir de una determinada edad. Bueno, eso terminará cambiando posiblemente. A lo mejor que sigamos llamando personas mayores ahora a gente cuando cumple 65 años, cuando ahora la esperanza de vida es de más de 85, está en 84 y pico si juntamos hombres y mujeres, pues a lo mejor ya no tendremos que decir que una persona mayor es a partir de los 65, ¿no? Porque tenemos que también atrevernos a romper estas ideas y estos moldes, ¿no? De hecho, ya se está planteando que posiblemente tengamos que hablar más de gerolescencia, por ejemplo, porque la adolescencia es una etapa de la vida que se inventó la psicología evolutiva, porque se dieron cuenta de que ahí había unos seres que ni eran niños ni niñas, ni eran jóvenes, estaban en cambios, en crisis, en momento... Pues yo creo que también entrar en los 60 y tantos años es un momento de cambio, de crisis, de pérdidas y de ganancias, de decir qué hago ahora con mi vida, mi tiempo es mío, qué decido, es decir, es un momento de cambio importante, y a lo mejor hace tan solo 70 o 80 años
Cumplir 65 años era una suerte, una heroicidad. Y ya habías hecho todo lo que tenías que hacer en la vida, y ahora con 65 años alguien puede empezar a hacer cosas totalmente nuevas, continuar haciendo otras que le gustan, o dar un vuelco a su vida radical, decir, ya no quiero vivir aquí, no quiero estar con esta persona, quiero empezar a estudiar algo nuevo, o me apetece empezar a viajar sola, que no lo he hecho nunca, ¿no? Entonces es un momento de renacimiento personal, y por eso yo creo que es tan importante trabajarlo con la gente mayor, pero también trabajarlo con otras generaciones, ¿no? Que se planteen que la vida es muy larga, y que igual que a lo mejor pues no te tienes que agobiar si a los 18 o 19 años sabes que quieres estudiar, cosa que antes te presionaban mucho, pues a lo mejor dices, bueno, tómatelo con más calma, decide qué quieres, si te equivocas no pasa nada, que es bueno equivocarse. A los 50 igual decir otra cosa. Y es muy bueno equivocarse con más de 65 años, es decir, no tenemos que crear la idea de que todas las personas con más de 65 años son sabias, tienen toda la experiencia adquirida, van a tomar las mejores decisiones del mundo. Pues algunas eran muy buenas y otras eran muy malas, y tienen todo el derecho a equivocarse y a decir, pues esto me ha salido mal, pues voy a hacerlo de otra manera, y no pasa nada. Pero parece que es aterrador cometer errores cuando uno es mayor, cuando en cambio les estamos diciendo a la gente más joven, equivócate, toma decisiones, no pasa nada si haces algo que no te sale bien, ya te saldrá. Pero ya con 75 años, con 80, tú dices, uy, ya no quiero vivir aquí, me voy a ir a otro sitio, y todo el mundo dice, ¿pero qué estás diciendo? ¡Estoy loca! ¿Y si te sale mal? Bueno, pues me vuelvo, ¿no? Porque si a ti te sale mal con 35 años irte a Noruega, pues te vuelves y no pasa nada. Entonces, yo creo que tenemos que atrevernos a hablar de esta manera de lo que significa la longevidad y las edades, ¿no? Sí, muy interesante, la verdad. Y además, bueno, te quería preguntar, porque te he oído varias veces, cuéntanos un poco qué piensas tú, esta idea de las mujeres mayores y solas, ¡guau!, pobrecitas, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Tú has dicho antes que se ha puesto de moda, y a veces cuando se pone algo de moda está muy bien, porque parece que lo ponemos en la agenda. El problema y el peligro es cómo se pone de moda. Entonces yo creo que llevamos un tiempo en el que la soledad no deseada, esta que se habla tanto de la soledad no deseada, se ha puesto en el centro de una manera, desde mi punto de vista y en gran medida desde el punto de vista del Grupo Social UNATE, de una manera equivocada. Más que poner la vida de la gente en el centro, se ha puesto este sentimiento o esta emoción, que al final no sabemos muy bien si es una emoción o es un sentimiento, y nos la situamos en la pérdida, cuando en realidad lo que no analizamos es en qué tipo de sociedades envejecemos. Envejecemos en sociedades en las que casi a veces la soledad se termina convirtiendo en algo inevitable, y eso es lo que tenemos que combatir en sociedades individualistas, en donde cada uno va a la suya, cada uno queremos tener una casa, queremos estar en nuestra mismidad, hacemos mucho la mirada hacia uno mismo, escúchate el cuerpo, o sea, son cosas que no nos damos cuenta de que tienen una mirada muy neoliberal e individualista, y en realidad lo que tenemos es que trabajar cómo podemos sentirnos bien con nosotras mismas, pero en comunidad. Porque al final todas deseamos, muchas mujeres mayores, yo he conocido muchas más mujeres mayores que elogian la soledad a que dicen que se sienten mal solas. Es todo lo contrario. Por eso, cuando yo empecé a escuchar que se hablaba tanto de la soledad no deseada y que especialmente la sentían las personas mayores y las mujeres, yo dije, pues yo no me las he encontrado. No es cierto, y llevo 35 años trabajando con mujeres mayores. Al revés, igual sí, de estas que le vuelve el hijo a casa, la hija Exactamente, a casa, yo me he encontrado mucha más mujer mayor que elogia la soledad y que dice, yo he aprendido a gestionarla, mis hijos volaron hace mucho tiempo si es que los tuve, y si no, soy una mujer soltera que he aprendido a vivir sola con amigas, con otra gente, haciendo cosas. Entonces yo decía, yo no me encuentro eso, yo me encuentro personas que se han ido quedando solas, por ejemplo, si las hemos condicionado a cuidar de todo el mundo, han perdido su red, se han centrado solo en la familia, y claro, cuando todos esos nietos, hijos vuelan, claro que esa mujer se ha quedado sola, pero se ha quedado, la soledad ha sido una construcción de pensar en los demás y de haber dejado la red. Por eso a mí me habrás escuchado muchas veces a las mujeres que siempre les digo, no dejéis a vuestras amigas, porque son las que os sostienen en la vida. La familia es muy importante, pero con quienes salís, con quienes os lo pasáis bien, con quienes hacéis cosas, son las amigas, son la asociación, es el grupo del barrio, ¿no? Entonces, el tema de la soledad, yo creo que hay que situarlo muy bien en qué tipo de sociedad vivimos, por qué a veces nos sentimos solos, esta soledad existencial de no tengo nadie que me escuche, mi vida no es importante para nadie, y qué estoy haciendo o qué está haciendo mi entorno para que yo pueda cambiar esa situación. No tenemos espacios de socialización, de encuentro. Si tienes un espacio de mayores, un espacio de juventud,
Y dices, bueno, ¿y por qué tienen que llamarse de mayores o de jóvenes? ¿Por qué no creamos más espacios comunitarios, espacios cívicos en donde juntarnos, ¿no? Entonces yo creo que es desde ahí desde donde tenemos que hablar de soledad. Nosotros en Cantabria tenemos diferentes centros comunitarios. Claro, tú me dices, en los pueblos la gente va a la casa de los demás. No, eso no es cierto. La gente no va a la casa de los demás. La gente quiere estar en su casa y tener un espacio de encuentro con otras personas. Y muchas señoras te lo dicen. Dicen, yo no quiero que vengan a mi casa, porque si vienen a mi casa la tengo que tener limpia, tengo que poner un café y a veces pues no tengo. Entonces yo quiero estar en mi casa, pero poder ir a un lugar donde estar con otras. Entonces, esto es construir una sociedad en comunidad y eso es combatir la soledad. Pero claro, si no tienen transporte para ir a ese centro, si no tienen ese centro habilitado, si no hacen ahí las cosas que quieren, claro que se van a sentir solas, pero no se sienten solas por casualidad, se sienten solas porque al final viven en un entorno que genera ese aislamiento y esa soledad, ¿no? Pues yo sé que eres conocedora, hablando de esto, porque has estado por Navarra ya bastante, que aquí existen unas cosas que se llaman el Pacto por los Cuidados. Un poco, ¿qué te parece, no? La idea, luego la práctica, ya sabes, todo es costoso. Bueno, yo creo que hay que poner los cuidados en el centro. Otro problema es cómo entendemos el concepto de cuidado. Si solamente entendemos el cuidado como aquel que puede recibir una persona que está en situación de dependencia. Y yo creo que eso es un error. Porque cuidados es todo aquello que a mí me genera bienestar. Es poder tener una biblioteca, es poder tener una asociación en la que participar, es poder tener un transporte que me lleve a un lugar donde yo pueda hacer cosas pues de ocio o a un centro de salud. Es decir, el cuidado no lo reciben solo las personas que están en situación de dependencia. O si entendemos que la dependencia tiene que ser una interdependencia entre todas las personas que vivimos juntas. Entonces, es desde ahí, desde donde yo creo que hay que construir el cuidado, ¿no? Y si todo el mundo entendiéramos de esa manera el cuidado, todos podíamos aportar algo a la prestación de cuidados de los demás, que no sea solamente el cuidado de las actividades de la vida diaria, sino que una persona que está en una silla de ruedas pueda ir a un centro cultural y además que exista ese centro cultural y que pueda haber actividades adaptadas a esa persona, ¿no? O que una niña o un niño pueda participar de una manera segura en espacios seguros. Entonces yo creo que el cuidado debería ser como un paraguas que debería caer en casi todas las concejalías o en casi todos los ministerios si entendiéramos que el cuidado es generar bienestar y generar que tú sientas que eres una persona importante, que lo que tú dices y lo que deseas tiene sentido y que se pueda cubrir tus necesidades de manera comunitaria, con recursos públicos, pero también con recursos de la propia ciudadanía. Porque yo creo que también nos hemos acostumbrado demasiado a pedir como ciudadanía, ¿no? Pero a implicarnos poco en ese cambio. Entonces yo creo que tenemos que implicarnos en que si queremos que las administraciones públicas se impliquen, nosotros también nos tenemos que implicar, más que en la queja, en la reivindicación de derechos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso, y cuidarnos unas a otras, cuidarnos entre las personas también, ¿no? O sea, justo. Oye, pues muchas gracias, porque aquí es un tema también en Navarra muy recurrente. Desde el Grupo Social UNAT hemos trabajado con Ansoain, hemos trabajado con Uarte, y es maravilloso cuando te encuentras con que toda la corporación municipal de todos los colores políticos se sientan contigo durante una mañana de 4 horas para decir, bueno, ¿qué podemos hacer para poner los cuidados de la ciudadanía en el centro, ¿no? En un municipio? Pues a mí eso me parece que es de alabar. Cuando decimos que todos los políticos son iguales, pues luego al final no todos los políticos son iguales, porque hay gente que sí que verdaderamente quiere escuchar a la ciudadanía y quiere hacer cosas por cambiar aquello que consideramos que tiene posibilidades de mejora, ¿no? Bueno, me voy a ir a un terreno un poco más. Yo quiero hablar ahora de sexo y rock and roll. O sea, a ver, mujeres mayores, ¿qué pasa? ¿Que no hay sexo? Tú que conoces bastante, has hablado con muchas. Con muchas. Pues yo creo que la cuestión es hablar de sexo en la diversidad. Claro. Es decir, cada una habrá llegado a la vejez de maneras muy diversas, ¿no? Yo te pongo el ejemplo en este podcast, me atrevo a contar una anécdota, ¿no? Que me contó una señora de 80 y tantos años que después de haber estado haciendo ejercicios para el suelo pélvico y haber estado pues haciendo lo de verte la vulva con un espejo y bueno, pues le enseñaron dónde estaba el clítoris y le hablaron de la masturbación, bueno, pues por primera vez esa señora se masturbó y tuvo un orgasmo, ¿no? Y entonces, para su sorpresa, dijo, ¿cómo he podido llegar a los 80 y tantos años sin haber sentido esto, habiendo estado casada, habiendo tenido un marido? Bueno, pues fue muy graciosa porque me dijo, yo ahora todos los días lo que hago es que yo me despierto, me masturbo, me levanto, me ducho, desayuno, yo ya salgo a la calle y si me muriese, yo ya ese día estoy masturbada, ¿no? Entonces a mí eso me pareció muy potente porque que una señora de 80 y tantos años, como ha sido educada, porque claro, hay que saber de dónde venimos.
cómo hemos aprendido, ¿no? Las generaciones de más edad, en dónde se nos ha socializado en el sexo, en el cuerpo, en la erótica, ¿no? Entonces, que una mujer de esa edad diga eso me parece muy potente porque, claro, ella me decía, yo he crecido entendiendo que el cuerpo era un pecado, que el deseo no era algo que se tenía que sentir, que el sexo era para reproducción. Entonces, claro, romper con eso es mucho más difícil que cuando a ti te están hablando desde que eres una niña pequeña o desde que eres una adolescente que el sexo es algo sano, que es algo aceptable, que es algo saludable, ¿no? Pero luego recuerdo otra que me dijo, yo ya es que no tengo ganas ni de bajarme las bragas. O sea, a mí eso me da hasta pereza. Entonces dices, pues me parece muy bien. Sí, sí. O sea, lo maravilloso es que exista la diversidad y que tú no juzgues. A ti te apetezca lo que te apetezca, tú no juzgues a la de al lado, ¿no? Que yo creo que eso es una cosa muy importante en esta sororidad, que entendamos que cada una venimos de trayectorias distintas, de deseos diferentes y de eróticas distintas, y yo creo que no llegamos a la vejez y nos transformamos. A veces sí, como el caso de esta señora, ¿no? Y si lo hacemos, ole, adelante, y que lo vivamos ya no sintiendo que es algo que no debería estar sintiendo o reprochándome, sino algo como diciendo, ahora es mi momento y lo voy a disfrutar, ¿no? Y cuando dices lo de la diversidad, por ejemplo, bueno, ahora estamos viendo, porque ha sido también muy oscarizada y tal, lo de Más Palomas, ¿no? De que reconoce, pero de un hombre, o sea, que siempre estamos por debajo, quiero decir, o sea, sí. como mujeres, como mayores, o definidas así, y además lesbiana, ¿no? Quiero decir, no hay espacio, seguramente, es que no existe, ¿no? Claro. Y sí, ¿no? Claro que existen. De hecho, en Gijón en octubre se va a hacer un congreso de mujeres lesbianas, de mujeres mayores, sí. O sea que ya os pasaremos la información. Claro. Entonces, yo creo que también es que el problema es que creemos, que eso es un grave error, que una persona por no ser heterosexual, en este caso los gays, no son patriarcales. Ya. El patriarcado está en todas las miradas, ¿no? Entonces, claro, ojalá dentro de la diversidad de la orientación sexual todo el mundo hubiera roto con el patriarcado o con la mirada patriarcal. No siempre sucede. Entonces yo creo que por eso es tan importante hablar permanentemente del feminismo y de visibilizar a aquellas mujeres que todavía han estado más invisibilizadas por ser mayores, por ser lesbianas, por ser trans o por cualquier otra realidad que al final pues queda como mucho más ocultada, ¿no? Sí, hablando de invisibilizadas, yo sé que tú también lo tienes estudiado y trabajado, el tema de la violencia, ¿no? O sea, que los datos, las cifras son muy importantes en mujeres mayores y siempre pensamos en mujeres jóvenes y la realidad no es esa, ¿no? Bueno, no es solo esa. No, claro, en realidad yo creo que han sido las que más han sufrido violencia de género, porque ni más ni menos que ellas se casaron, las que tienen más edad, se casaron bajo un código civil que obligaba al débito conyugal, que no estaban tuteladas por o bien su padre o cuando se casaban por su marido. No podían abrir una cuenta bancaria si no era con permiso de su marido, no podían trabajar si no era con permiso de su marido. Entonces, claro, venimos de una época en la que la desigualdad era estructural. Dentro de esa desigualdad, pues ¿por qué no era fácil que hubiese el ejercicio de la violencia sobre una mujer que quisiera sacar los pies del tiesto, ¿no? Y atarla corta? Entonces vienen de una historia en donde han sido socializadas las mujeres muy mayores en los hombres han tenido el poder y el privilegio, incluido el privilegio de poder ejercer la fuerza y la violencia contra las mujeres. El problema es que en líneas generales, si a las mujeres más jóvenes les cuesta identificar los diferentes tipos de violencia, a las mujeres mayores les cuesta más. Es decir, prácticamente entienden como violencia la violencia física, el maltrato físico. Por ejemplo, la sexual, bueno. La sexual, ¿no? Entraba dentro de su entraba dentro, ¿no? Es que estaba dentro de la legalidad el débito conyugal. Claro. Pero la violencia económica, la violencia de control, la violencia psicológica, todo eso está normalizado. De hecho, el año pasado, a través de UNATE, hicimos, porque llevamos 2 años trabajando con la Dirección General de Igualdad, en el Gobierno de Cantabria para intentar generar una ruta de una política pública que incluya esta mirada interseccional de mujer mayor. Entrevistamos a mujeres mayores que habían sufrido violencia y a muchas no se identificaban como maltratadas porque no habían sufrido maltrato físico, ¿no? Claro. Pero sí que reconocían al cabo del tiempo decir, bueno, a mí me ha controlado el dinero, me ha controlado la vida, yo no podía ver a mi familia, me ha despreciado, me ha insultado. Entonces, llamar a todo eso maltrato te cuesta mucho, porque en el fondo es como, ¿y por qué lo he aguantado? ¿No? Entonces, esto también hay que decirlo muchas veces, es como, ¿cómo que por qué lo ha aguantado? Lo ha aguantado porque lo ha normalizado,
porque ha sido la rutina, y desde la normalización y la naturalización de las cosas, a ti te cuesta mucho tomar distancia con ello, ¿no? Entonces, ahora es cuando tenemos que poner mucho más la mirada. Y fíjate que los últimos asesinatos, entre ellas hay muchas mujeres mayores, supera el 30%. Entonces, esa es la cúspide de la violencia que vemos, ¿no? Los asesinatos. Pero todo lo que está en esa pirámide de violencia, en gran medida la han sufrido las mujeres mayores. Entonces, no podemos dejarlas de lado, no podemos centrarnos solo en las adolescentes, en las mujeres jóvenes, que yo entiendo que ahí tenemos que poner mucha carne en el asador para que no empiecen relaciones de violencia, pero no podemos abandonar a las mujeres mayores pensando que sí o sí tienen que quedarse eternamente en relaciones de violencia, ¿no? Sí, bueno, parece ser que tenemos que ir terminando. Esto de los podcasts es lo que es. Es lo que es. Y la verdad que seguiríamos, la verdad, seguramente no daba para 2 horitas esto, ¿eh? Tú tienes un libro que, hombre, ahonda un poco en todo esto, es Mujeres... Envejecer siendo mujer. Eso, que es muy, muy interesante, y para que lo podáis leer, ampliar, y otra vez que venga Mónica, pues podremos continuar con ella, porque la verdad que a mí me gustaría ahora ya haber entrado en cositas tuyas también personales, pero que me apetece también conocer, porque yo te veo mucho mejor, te he visto una evolución personal, te lo digo de verdad, muchísimo mejor. Entonces, pero habrá otro momento para seguir. Bueno, yo encantada. Así que lo abro y puedo abrir el año que viene el siguiente podcast. Exacto, exacto. Y acordaros de su libro. Muchísimas gracias por haberme invitado. A ti por haber estado aquí. Un placer.